Norberto me invitó a que hiciera una pequeñísima introducción para que charláramos entre nosotros, ¿no es así? Bueno, todos sabemos, Cristina habla poco y entonces cada vez que va a hacer una exposición crea expectativas fuertes, ¿no? Esas expectativas siempre tienen que ver con en qué medida va a hablar de temas estructurales, en qué medida va a hablar de temas coyunturales nacionales e internacionales y en qué medida va a hablar de la interna. Este, Esta vez ella, ya como al igual de lo que ocurrió otras veces, se explaya muchísimo sobre temas estructurales, menos sobre temas de coyuntura nacional e internacional y menos aún sobre el tema de la interna peronista. ¿Mm? Sobre los temas estructurales, siempre tiene la gran preocupación sobre la cuestión de cuál es el modelo de país que quisiéramos impulsar, ¿no? La visión de Cristina tiene mucho que ver con el desarrollo, mucho que ver con el desarrollo, mucho que ver con una estructura industrial poderosa que Argentina ha ido perdiendo, debilitándose, con una inserción internacional que haga juego a la cuestión de la multipolaridad y no a estar casados exclusivamente con Estados Unidos. Y en esta exposición también se refirió a esos temas. Por supuesto, hizo hincapié en cuestiones nacionales más coyunturales, ¿no? Eh, Muy irónica en relación al logro, entre comillas, sobre el equilibrio fiscal, mostrando que eso lo logró este hombre, el presidente, 3 meses, mientras que en el gobierno de Néstor y Cristina, ella incluso no lo mencionó, pero Néstor hablaba siempre de los superávit gemelos, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Diciendo que, bueno, en realidad él se estaba vanagloriando de un tema que era muy específico, muy acotado y que con eso no se podía lograr revertir una situación de decadencia en Argentina. Y que este gobierno, en todo caso, si bien hacía hincapié en la cuestión del equilibrio fiscal, no tenía un plan de estabilización de mediano y largo plazo, ¿no? Lo repitió dos o tres veces esto como una cuestión central. Por supuesto, también hizo hincapié en las debilidades de esta propuesta en el sentido de que pareciera que el proyecto, si hay alguno, tiene que ver con una política puramente extractivista, ¿no? Minerales, el campo, el petróleo, no porque despreciara la cuestión de petróleo, más aún dijo, recuerden que Vaca Muerta tiene mucho que ver con nosotros, pero que no puede ser eso un proyecto de país. Eh, Después se explayó muchísimo, ya hacia el final, sobre la situación, sobre el tema energético. A mi juicio fue un poco confusa en esa exposición, complejo el tema y los gráficos en varios casos no ayudaban mucho. También desarrolló la idea de, bueno, ya que estamos con una política de ajuste, veamos la gente que hoy se privilegia de algunas situaciones, ¿no? Y ahí mencionó muy en detalle a Mitlick, ¿cómo se llama? A Pampa Energía y también a Garfinkel, ¿no? No, Garfinkel no. ¿Cómo es el apellido del de Mercado Libre? Mm, no, ahora no sale. Bueno, Galperín. Galperín. Y criticó un poquito la idea de que el bastón de Mariscal, esto sería el último de los temas, que el bastón de Mariscal que ella planteaba que todos debíamos tener no era para pegarle a los compañeros, sino en todo caso para dirigir. ¿No? Y con un llamado a los movimientos sociales, a todas las estructuras políticas, a una mayor inserción cotidiana en relación con el resto del pueblo. Y yo creo que eso fue toda la exposición. Fue muy fuerte en mi visión el hecho que estuviera sentada sola junto a Mayra y no lo incorporara al gobernador de la provincia, que es incluso hasta yo diría hasta protocolar esa necesidad, ¿no? Cuando hay todos los actos, sea quien fuere, el jefe del territorio respectivo se lo invita. En ese sentido,
Yo sí le hago una crítica ahí a Cristina porque es un poco contradictoria que ella critique lo del bastón de mariscal y no haya hecho eso a la vez. Las de esas dos cosas son, no cuaja una con la otra. Respecto de la coyuntura, no dio grandes señales, no hizo eh, una, eh, una exposición larga respecto de lo que pasó este lunes, tampoco respecto de la gran movilización universitaria y solamente se detuvo en lo que había ocurrido el lunes anterior, que era esa triste, ¿no? Conferencia de prensa o cadena nacional del presidente en donde habló del tema del equilibrio fiscal como si fuera el gran mérito. Me parece que en ese sentido, Cristina sigue, por supuesto, siendo como la, una jefa del movimiento, pero sus alocuciones tienen un sentido muy concentrado para algunos grupos, no para todos. Yo me pregunto en esa conferencia de ella si con esa conferencia ganamos a alguien fuera de nuestro círculo. Y en ese sentido, ya la verdad, yo soy bastante pesimista al respecto, ¿no? Esto es, no abre puertas, no logra abrir puertas. Ella tenía una preocupación muy seria en el 19, cuando se lo propuso Alberto Fernández como presidente, en el sentido de que el movimiento necesitaba, no digo un ayornamiento, pero sí una apertura de modo tal de ganar sectores que habíamos ido perdiendo, ¿no? Recuerdan esa frase que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina, bla, 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 bla. Y eso no aparece un camino claro para resolver esa situación. Ni siquiera aparece más preocupado, me parece, por la situación de adentro del movimiento. No aparece tampoco un programa muy grande, muy definido sobre lo que queremos hacer en el mediano plazo, ni en el corto, diría yo, si fuera un poquito más negativo. Y me parece que este discurso no ha sido de los más logrados por parte de Cristina, evidentemente, ¿no? En otros ha hecho hincapié, por ejemplo, en cuestiones más centrales respecto de las modificaciones en la estructura laboral. A mi juicio es muy interesante lo que dijo como intento, no autocrítico, sino como un intento de revisión nuestra sobre el tema educativo. Eso a mí me gustó mucho. Yo soy del mundo de la educación y a la gente de educación no le gustó mucho, pero yo creo que si nosotros no revisamos con fuerza nuestras debilidades, es difícil que podamos retomar un camino de creciente fuerza política, ¿no? Y me parece que el tema educativo es uno de esos, ¿no? Por supuesto, el tema laboral. Esto es, ¿qué hacemos nosotros en relación con temas de agenda que no son propios, pero sobre los cuales debemos dar una respuesta, ¿no? Otro de los temas es el de seguridad. O sea, nosotros, me parece, ¿no? Que como peronismo tenemos que tomar los temas de agenda que nos tratan de imponer y tener una propuesta propia. Además de todos los temas de agenda que nosotros queremos proponer y que ellos, por supuesto, se hacen lo distraído. ¿No es así? El tema de las pymes, el tema del crédito, el tema de la extranjerización de lo que son nuestros grandes empresarios, de señores caraduras que hablan sobre la Argentina, que son financiados con situaciones fiscales de privilegio y que después, además, ponen su domicilio fiscal en Uruguay. Eso no lo decimos nosotros con fuerza. Cristina lo hizo el otro día. Me parece que la cuestión de personalizar eh, nuestros enemigos me parece que es una cosa importante. Ahí Cristina planteó lo de Pampa y Energía y lo de Mercado Pago, pero me parece que debemos hacer más hincapié. Esto ya saliendo de Cristina, ¿no? Entrando en lo que yo creo nada más. Me parece que si tenemos, nuestro movimiento se ha debilitado muchísimo. A mí me impacta bastante el tema de la defensa del Estado y no igualmente la defensa de la comunidad organizada. Y la verdad sea dicha es que el peronismo es comunidad organizada. En todo caso, el Estado como herramienta de, pero no
porque solo el Estado aparece como que nuestro movimiento es un movimiento de funcionarios y no de pueblo. Y me parece que ahí en los últimos años hemos ido cayendo con la idea esa de acercarnos a sectores que antes eran muy lejanos a nosotros. Se ha ido diluyendo un poco la idea de comunidad, la idea colectiva. Incluso, discúlpenme que ya me estoy yendo de Cristina, pero el otro día Carlos Caramelo me decía una cosa que a mí me gustó mucho. En la movilización, y lo repetimos todos, decimos muy orgullosos que la universidad es muy buena porque logra que se incorpore a la misma gente que nunca había podido hacerlo y que son primera generación de universitarios, ¿no? En mi discurso como rector siempre digo eso. Y Caramelo me criticaba lo siguiente, dice, está bien, dice, no, no, pero el beneficio no es individual que la universidad tenga estudiantes de primera generación, no puede ser solo individual. Hemos perdido de vista lo colectivo, perdido de vista la comunidad, hemos perdido de vista lo nacional. Y me parece que ese drama que estamos teniendo, en parte también lo tiene Cristina, con todos los logros que ha habido, ¿no es así? Porque yo creo que Néstor y Cristina han logrado en gran medida revitalizar el peronismo desde el 2003 a la fecha. Pero ahora esa revitalización está mostrando como signos de agotamiento. Y nosotros tendríamos que hacer una especie de balance, que me disculpen acá los contadores presentes, una especie de balance para hacer un resurgimiento, una renovación o como se quiera llamar, pero ver sobre todo muy críticamente los aspectos en los cuales nosotros somos más débiles. Bueno, eso sería todo como introducción. Me gustaría que discutiéramos entre nosotros. Hablé demasiado, quería 5 minutos y al final fueron como 10. Bueno, los dejé a todos mudos. No, parecen válidos los argumentos en realidad, pero también hay que tener en cuenta todo el contexto en el que se empeñaron los últimos años desde el punto de vista de la información. Es decir, si el enemigo reacciona inmediatamente, Macri sube al gobierno y al otro día tumba la ley de medios. Es decir, porque eso es fundamental. Hoy tenemos, es decir, a mí me sorprende, el otro día iba de viaje y de 4 personas que estaban sentadas en mi zona circundante, los 4 con teléfono jugando jueguitos. Entonces eso me preocupó, es preocupante. Es decir, y así está pasando en la calle, veo a la gente que va con el celular. Es decir, hay algo que se perdió en la sociedad y que nosotros lo perdimos, porque son todos jóvenes. Y por ahí empieza un poco la pérdida de vigencia de los valores justicialistas en la sociedad. Ese es lo que a mí se me ocurre pensar así rápido. Pero eso es trabajo del enemigo, no es una casualidad. Eh, Roberto, sobre eso yo diría, ellos tienen el poder judicial, el poder económico y el poder mediático. Siempre lo han tenido y siempre lo van a tener mientras que nosotros no tengamos un poder descomunal. El poder mediático siempre ha formado parte del establishment. Recordemos que cuando Bartolomé Mitre deja de ser presidente, lo primero que hace es fundar un diario. Tengamos presente, por ejemplo, en la Edad Media, si un señor pegaba en la pared lo que se llamaba un pasquín, ¿no? Lo agarraban y lo mataban. El único que podía hablar era el príncipe, era el dueño de la ciudad. Siempre ha sido así. Los medios son de ellos, siempre, siempre. Cuando nosotros tenemos los medios, porque ya tenemos el poder político y muchas cosas, y no siempre nos ha ido bien, ¿no? Recordemos la nacionalización de la prensa. En ese sentido, me parece que hay que contar con que no vamos a tener los medios hasta que tengamos mucha fuerza. Entonces, bueno, yo tengo 78 años, yo soy un viejo. ¿Cómo fue que nosotros nos hicimos peronistas? Yo toda mi vida he leído La Nación, toda mi vida. Y sin embargo, seguía adhiriendo al peronismo. ¿Por qué? Porque había una red en nuestra gente, en nuestra generación, que lograba traducir
lo que decían los medios a nuestros intereses, ¿no? Ahí Jauretche es muy interesante al respecto, ¿no? Jauretche, que era todavía más viejo, decía, cuando yo no conozco un tema, leo la prensa. Si la prensa dice blanco, yo estoy seguro que va a ser negro mi posición, aunque no lo conozca. En ese sentido, me parece que tenemos que dejar un poquito a un costado los medios. Yo no No, no, estoy, no porque no nos... Siempre nos van a atacar. ¿Qué hacemos nosotros? A eso me refiero. Me parece que hacemos poco. Me parece que nosotros quedamos, nos hemos entrampado demasiado con el régimen, con el sistema. ¿Mm? sí, también coincido con eso. Pero ¿qué pasa? Sí, los referentes de la política no dicen una palabra. Alguien lo escuchó en toda la campaña decir, por ejemplo, que es imposible que una empresa privada construya Somisa y hoy es de Techín. La compró Roca porque la desguazó María Julia y Triaca. Y va a pasar lo mismo con YPF. Pero ¿y quién dice esas cosas? Nadie. ¿Qué hicieron los políticos durante los últimos 10 años? Muti por el foro. Es decir, ¿cómo se construye la política? ¿Cómo se construye el ente al que hay que combatir o ayudar? Es decir, Así nosotros es. hacemos de todo, hacemos muchísimo trabajando para propagandizarnos. Y a lo mejor, me hago una autocrítica, estamos encerrados en un círculo donde estamos trabajando entre nosotros y no yendo a la gente. Eso es correcto también. Pero Así es. fundamentalmente los que tienen responsabilidades son los políticos. El Partido Justicialista no está organizado, no hay una pequeña unidad básica por ningún lado, cuando tendríamos que tener la una por cada manzana, como eran los CDR en Cuba, había en mi Así barrio cuando es. yo era niño. Entonces, ¿cómo peleamos a los medios? Eso es lo que hemos perdido. Eso es lo que hemos perdido. Eso. O sea, en la zona donde yo he estado trabajando últimamente, que en Varela se trabaja muchísimo a nivel popular. ¿Y el resultado cuál es? En Varela el peronismo ha tenido la mayor proporción de votos de toda la provincia de Buenos Aires. No hay mucho misterio, no hay mucho misterio. Uno va a las villas de Quilmes y no hay unidades básicas. No hay unidades básicas. Están los curas, ¿no? Pero no hay unidades básicas. O sea, hemos perdido ese contacto, o sea, hemos perdido las redes, no las redes tecnológicas, las redes Los de lazos. personas, Sí. claro, que nos ayudaban a traducir lo que decía la prensa o la nación. Uno Sí, leía eso y ya sabía cómo manejarse. Sí, yo creo que es eso. Por eso digo que sí. nos hemos inclinado demasiado hacia el funcionariado, ¿no? Sí. El tema es que hay que revertir eso, porque si no, no hay forma de salir. Bueno, exacto, exacto. Bueno, por eso surgen otras pequeñas corrientes, ¿no? Seguro. Juan Grabois es una expresión de eso, ¿no? Sí, seguro. Le estamos dando bombo con todo lo que podemos. Yo Claro, creo que sí, es el único que dice con las cosas como tiene que decir. Por eso está silenciado y lo leemos fundamentalmente nosotros. sí, sí, pero tiene llegada, tiene inserción. Sin nada, que tuvo un 5% de los votos, ¿no? No recuerdo exactamente el porcentaje. No fue, no, En la interna, ¿no? a Sí, nivel, fue no recuerdo. un comentario. Jorge Mancini le habla. ¿Me escucha? Sí, Jorge, Sí, perfectamente. Bien. Este, eh, voy a, digamos, es tan complejo y tan difícil de reorganizar la vida promedio de la sociedad que estamos, necesitamos encontrar el hilo a partir del cual se puede ordenar nuestro problema. Eh, si uno piensa en décadas anteriores, sobre todo hasta los 50, bueno, y Ernesto me puede acompañar o no, digo, el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ahora, ¿qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que nosotros, como tantos otros
países o lugares, no demasiado, seguimos con la dinámica de el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando quisimos despertar, estábamos en un escenario totalmente distinto. El escenario totalmente distinto por ejemplo, todo el desarrollo de las redes y de todo lo demás. Y no tenemos instrumentos ni instrumentistas para manejar ese sistema. Es que los hay, pero no hay una organización, un comité, un centro del Partido Justicialista o del Frente de la Unidad Nacional que tenga un equipo y una red de equipos que estén trabajando en este tema. Por ejemplo, cuando yo le escuché a Cristina utilizar alguna palabrota, dije, bueno, nunca la había escuchado así, y la vengo escuchando y siguiendo como todos nosotros. Es decir, ella tuvo que utilizar una lengua que se ha convertido en la lengua que permite vincularse entre sí, unos con otros. Cuanto más grosero es, más atención se le puede prestar. Entonces, y a eso le agregamos otra situación que me parece que también que es fundamental y que es propia nuestra. Ejemplo, la reforma constitucional del 94 se hizo sin hacer ninguna referencia a que la constitución legal, legítima de 49 había sido derogada por un decreto militar. Y entonces resulta que dice, bueno, vamos a volver a la constitución del 53, 55, y la de 49 tiene una referencia ahí. Y eso es grave, porque es como, bueno, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Hubo una constitución extraordinaria que cambió totalmente los ejes de organización del Estado Nacional. Eso, el aporte que hizo Perón fue extraordinario, precisamente desde esa posición. Él reorganizó, recreó un Estado, pero un Estado nacional. Y le puso la Constitución, y le puso la reunión de filosofía, el Congreso de Filosofía, y le agregó y fue desarrollando un ambiente propio de un Estado, pero un Estado nuevo, nacional, cosa que no existía. Entonces, nos quedamos con la responsabilidad al mismo tiempo, con la responsabilidad de haber sido partícipes o acompañantes, activos o no, del vaciamiento más impresionante que tuvo la República Argentina con el menemismo. Porque lo que hizo Menem fue un saqueo descomunal, no dejó nada en pie, pero nada, no quedó nada en pie. Los otros días lo escuché a Zayat, que hizo una reflexión sobre el problema del precio de los combustibles y demás. Y más o menos alguna idea yo tenía de eso, de alguna otra cosa. ¿Qué pasó con Menem? Llegó Menem y liquidó el sistema de gestión de la energía en Argentina que había sido organizado por Perón. Por ejemplo, Gas del Estado era una organización excelente que no desperdiciaba nada y que se iba ampliando de acuerdo con las necesidades y la incorporación de población. Muy bien. ¿Qué pasó? Menem aceptó, además no aceptó, hizo, digamos, miró para otro lado y les dijo, métanle. El modelo inglés. El modelo inglés en la organización de la energía sostenía
que la mayor rentabilidad y la mayor eficiencia para los consumidores era que existiera dentro del sistema energético una fragmentación. Es decir, que hubiera pequeñas partes de todo el sistema que fueran individualmente distintas. Bueno, el número que dio los otros días allá, yo hace varios años que no sigo ese tema, y lo tomo como cierto, es que el sistema de energía, ya sea de gas, de petróleo, de electricidad, de agua, los integrantes de ese sistema, entre que sale, se extrae la materia y se distribuye en los consumidores finales, hay 50 intermediarios. 50 intermediarios. Entonces, cada intermediario aplica una tasa de ganancia sobre el sector que le toca. Ahora, después acumulas toda la tasa de ganancia. Y se hace imposible, impagable el sistema. Eso lo vi por otras razones en España, como empezó. Hicieron lo mismo. Entonces, se aplicó acá una copia burda del sistema inglés y también del sistema de Estados Unidos, pero que tiene otra diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué dice Zayat, que es la conclusión de esto? Un sistema así genera un producto que es imposible de pagar, porque hay muchas intervenciones de utilidad, de ganancia, que lo hacen imposible. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, entonces ahí aparece el subsidio. Es imprescindible subsidiar el producto final, que los consumidores no pueden pagar la rentabilidad que se acumuló a lo largo de todo el trayecto del sistema. Pero no hay salida. Y fíjense que eso es lo que nos pasó. Por más que tengamos vaca muerta y ahora la perdemos, pero no importa, que manejemos IPF, que no podemos intervenir realmente en la organización de qué? En la organización de un costo que pueda el Estado controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado hace de servidor, de amortiguador del producto final y el precio final. Bueno, este problema con la energía, de una u otra manera, fue arrasadamente aprobado con el gobierno de Menem. ¿Cuántas manos se levantaron en contra? ¿Cuántas? ¿Y quiénes? Los gobernadores, sea lo que sea, donde estuvieran ubicados, lo aprobaron. Entonces, me parece que aquí estamos con una situación que también tiene que ver, o en parte tiene que ver, con el cambio del funcionamiento de la economía mundial a partir de los 90. Entonces, me parece que las construcciones políticas tuvieron que tener en cuenta eso. Ahora, lo extraordinario es que en ese contexto, Néstor y Cristina recompusieron, rescataron la unidad latinoamericana, organizaciones sudamericanas, digamos, fue extraordinario. Y al mismo tiempo lo que hicieron con la política de derechos humanos. Realmente fue extraordinario lo que hicieron en ese contexto. Bueno, ese contexto que es la base del que inició Martínez de Oz y que estableció fuertemente Menem, sigue siendo el problema de la Argentina. Tenemos que dar vuelta a eso, tendríamos que dar vuelta a eso, y hacer del Estado no un subsidiador, un equilibrador de las ganancias excesivas de las empresas privadas del sistema energético
¿Y cómo intervenir en eso? Subsidiando. Bueno, creo que a lo mejor nos vamos específicamente del momento, pero pienso que sería interesante por ahí eh, reflexionar o razonar sobre la necesidad de una reorganización del sistema energético completa, y después de una reforma constitucional que reemplace ese con buenas intenciones y democráticas del 94, que planteó la posibilidad de que la Argentina sea conducida por un Estado nacional y pasar a ser un país que se maneja con acuerdos entre regiones, entre sectores del propio país. Bueno, este sería mi comentario del día. Lo que vos planteás, Jorge, en relación a la reforma del 49, a mi juicio es un claro ejemplo de esa suerte de debilitamiento progresivo que ha ido teniendo el movimiento, ¿no? Néstor y Cristina lo revitalizaron muchísimo, a mi juicio, como con el eje de derechos humanos. Así es, estoy de acuerdo. Pero hemos quedado rengos de todos modos. A ver, el nuestro, en teoría, es un movimiento nacional y popular. Creo que en los últimos años se ha hecho más hincapié en lo popular, esto es, en la distribución del ingreso, que en lo nacional. Todas las banderas nacionales de estilo, todo el quilombo que tenemos con el Paraná, ahora la llaman hidrovía, el tema de Malvinas, lo que está haciendo este gobierno de querer adherirse a la OTAN, no logramos, a pesar de esas cosas que hacen ellos, que haya indignación de nuestra parte. Así es. Por ejemplo, o sea, el peronismo ha perdido eso que era tan sustancial, que era que los sectores populares llevaban la batuta y hacían una fuerza enorme, incluso, hasta yo diría, con groserías. Yo siempre me pregunto, el día que la quieren matar a Cristina, ¿no hubiera sido, no digo que estuviera bien, pero que la gente lo matara al tipo que quiso matar a Cristina? En otros países ocurre eso. O que se incendiaran centenas de autos. ¿Me explico? O sea, que hubiera una bronca. Bueno, eso lo hemos perdido nosotros. El peronismo tenía eso, esa pasión. Hay el canto ese de no, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No se armó ningún quilombo, nada. Nosotros nos hemos convertido en niños bien, argentinos de bien, diría el presidente, ¿no? Parece que el peronismo ha perdido esa fuerza vital que nos reconoce. Bueno, ¿cómo recuperamos eso? Porque eso es lo que Grabois trabaja en esa línea. ¿Me explico? Trabaja en esa línea desde abajo. El peronismo ha sido siempre un movimiento popular. No ha venido desde arriba con todo armado, todo orquestado. Tantas peleas que hemos tenido, las hemos tenido por eso, porque había una pasión. Bueno, eso nosotros se ha debilitado. En la fuerza se ha debilitado las banderas nacionales, que para mí es terrible eso. Es imposible que un movimiento popular tenga la capacidad de recuperar el poder si no es en una alianza con otros sectores sociales. Y si nos fijamos, nosotros hemos quedado reducidos solamente a una franja de los sectores populares. En el empresariado somos mala palabra. En las clases medias ahora tenemos todo el mundo universitario con nosotros. Pero los otros sectores de la clase media, cero.
fijémonos los cambios que ha tenido el peronismo en ese sentido. ¿Mm? La existencia, por ejemplo, de movimientos que uno en el pasado hablaría de movimientos neoperonistas, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, con el gobernador Vidal, en San Luis, con este hombre, Poggi. Esto es, hay una suerte de desgranamiento nuestro, de hecho, hay falta de trabajo político hacia los sectores populares, falta de banderas nacionales, y entonces, bueno, tenemos esta situación, tenemos un armado inmenso, ¿no? Tuvimos el 44% de los votos, por supuesto, con mucha fuerza, pero no hemos logrado romper el aislamiento que teníamos en el 2019. Y entonces nos sentimos como impotentes. Hoy nuestros legisladores estuvieron muy bien, votaron muy bien todos. La verdad que es extraordinario siendo con esta situación de déficit. Nos ayuda mucho Milei, ¿no? Porque Milei es tan energúmeno que, bueno, difícil, ¿no? Bueno, todo eso no lo estamos aprovechando. Me parece que Cristina eso no le da suficiente fuerza. Esa es mi visión, ¿no es así? Tenemos una situación difícil y ella tiende mucho a armar las cosas desde su agrupación hacia el resto. Y bueno, a mí me gustaría más que armara las cosas desde los sectores populares hacia su agrupación. No sé si soy claro. ¿No? O sea, no está por delante. Hay un montón de... ahí Roberto decía, bueno, vi en el colectivo que había 4 muchachos mirando. Y sí, sí, la gente es despolitizada, siempre lo ha sido. Los sectores ultrapolitizados somos un porcentaje mínimo de la población, por supuesto. Bueno, pero ¿cómo se llega a esa gente? No se le llega hablando de cosas muy estrambóticas, sino de cosas concretas. Y nos cuesta. En el mundo universitario en el cual yo estoy, por ejemplo, lo que hizo la UBA de cortar la luz en el hospital y en la Facultad de Medicina, yo creo que incidió muchísimo más que cualquier consigna. ¿Se entiende? La gente eso lo entiende perfectamente. Uy, andan tan mal que ni siquiera tienen luz. Punto. Bueno, eso nos falta a nosotros hoy. Coincido, sí, sí, sí. Ahora, ¿a quién se lo requerimos, no? Es si lo decimos, ¿a quién se lo requerimos? Es decir, bueno, muchacho, muchacha, tomen el bastón y lo seguimos. Sí. Yo creo que hay mucha gente trabajando, mucha, mucha gente. O sea, hay una situación de debate interno dentro del peronismo. Hay, ¿no? Hay, con Norberto estábamos viéndolo la vez pasada el artículo de este muchacho Nicolás Vilela, en un extremo que es la cámpora puro. Sí. En el Evita también hay muchos escritos, ¿no? Escritos sobre de Roy. O sea, es importante que nosotros empecemos, la gente de peronismo militante, con Cabral también. O sea, hay muchos sectores que están inquietos, preocupados. Todavía eso no cuaja en algo. Sí, sí, capacidad de análisis, de capacidad de intelectual, realmente es un movimiento que está muy por encima, vamos a llamarlo así, de cualquier otro movimiento político, etcétera. Eso sí, que es muy bueno, pero eso también es un resultado de Néstor y Cristina. Es decir, ese florecimiento de intelectuales que trabajan el intelecto desde el peronismo. Eso no es una situación menor. De Y ninguna Milei manera. nos ayuda mucho, ¿no? Claro, por Milei supuesto. nos ayuda con el cierre del Inca, ¿no? Todo lo cultural es mala palabra, porque está loco. Está Bueno, loco. Lo cultural no trae plata, pero trae muchas ideas y claro. muchas preocupaciones. Entonces, desde la cultura, el kirchnerismo recupera espacio y reorganiza, comienza la reorganización de un movimiento que tiene que ser muy amplio y que tiene que tener una conducción muy fuerte, porque acá es donde viene otra situación.
Así sin, es. sin, sin entrar en chicanitas o cosas. La- Se necesita una conducción de una fortaleza y de una capacidad de confrontación, yo diría que inédita dentro de lo que es el sistema liberal democrático. En el Así es. sentido que tiene que plantarse y, bueno, las 24 horas por 24 confrontar, acordar, pero es justamente eso. Vamos a decirlo al revés. Hoy, en estas circunstancias, la política es un derivado de la guerra, en tanto la guerra que se necesita y que por sí misma quiere ponerse en evidencia, es imposible de aplicar porque la situación a la que hemos llegado es que si hay una guerra, se liquida la humanidad. No hay forma, no hay un ganador en esto. Bueno, esto se lo ha dicho Rusia, los chinos, algún europeo más o menos equilibrado, se lo ha dicho Estados Unidos, ¿no? Acá hay un límite. Es decir, que esto es realmente, eh, vamos a decirlo así, no sé, descomunal. ¿Y qué quiero decir con descomunal? Algo impresionante. Las armas nucleares le pusieron punto final a la guerra y a la geopolítica, porque inevitablemente la geopolítica, inevitablemente lo que lleva es a cuál es el espacio que se hay que ocupar para quedarse en el espacio del enemigo y derrotarlo. Y quedarse en el espacio del enemigo es destruir el espacio del enemigo. No es que Así es. vamos, destruimos al enemigo y el espacio lo queda limpito y lo vamos a ocupar. Históricamente, con los persas, digamos, siempre. La guerra es entre grupos que están sostenidos en espacio distinto y el que gana destruye el espacio del perdedor. Es decir, las casas, las costumbres, y impone eso. Bueno, eso ya no es posible con las armas nucleares. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se genera un nuevo equilibrio, un nuevo modo de equilibrar las tensiones y las competencias entre estados? Y bueno, me parece que es un tema que además la Argentina tiene capacidad de argentinos, de intelectuales, de políticos, de militantes. Digo, uno debería estar contento todo el día y todos los días por lo que tenemos y no estar como estamos, que tenemos este sujeto, que hacen lo que quieren, que la gente dice cualquier cosa. Entonces, digo, bueno, esto, ya está. Pues si no hace una queja, esto, ¿no? Vengo a quejarme de quién, de mí mismo, ¿no? Bueno, pero sí, lo que han hecho Cristina en esto es extraordinario. Extraordinario. Han hecho de la cultura el principal instrumento de la política. Pero ahí es donde, digamos, nos encontramos con la dificultad de que en el mundo la complicación que tiene el sistema, la complicación que tiene el sistema, es que por sí mismo la técnica, bla, bla, produce mucho más que lo que puede vender. Tiene capacidad para producir muchísimo más que lo que puede vender. Así es. Y entonces esto, digamos, cambia todas las relaciones, porque ya no es que vamos a hacer una confrontación para que nosotros recibamos lo que nos corresponde. Si ya está ahí, no hay problema. Lo que ocurre es que la mecánica automática del sistema hace que todo lo que pueda hacer lo hace, incluso a pesar de los que aparecen conduciendo el sistema. Porque, por ejemplo, en una hora de hace 50 años se podían hacer determinada producción. Hoy, en una hora, podés hacer montones de cosas. Entonces, y bueno, ¿cómo se llega a determinar el precio de equilibrio
en el mercado. Y es imposible. Entonces los precios relativos, bueno, y termino acá, con este desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y este dimensionamiento extraordinario del capital, y bueno, ¿cuáles son los precios? Digamos, y digamos, este es otro problema que lleva a, y termino acá, ya al principio de los 60, en Estados Unidos, los intelectuales del sistema, los intelectuales del Pentágono, estaban preocupados por el rol que tenía el dólar. Y eso se lo había dicho Keynes antes. Una moneda nacional es establecida como moneda mundial mediante qué instrumento. Esa moneda nacional es la reserva bancaria de los estados que no tienen esa moneda. Es decir, Estados Unidos emite moneda para que otros estados conserven sus monedas como respaldo del banco. Bueno, eso se terminó, no funciona más y hay que ir a otro sistema monetario. Y resulta que, bueno, en este intríngulis está la situación y nosotros estamos mirando medio de costado, ¿no? Así Bueno, que, bueno, sí, este gobierno en realidad asume la cuestión internacional, a la que vos te referís, como algo más bien más religioso que táctico. ¿No? El tema de que el primer viaje del presidente haya sido a Israel revela, digamos, una falta de visión estratégica para el futuro de Argentina excepcional. sí, ¿No? El fracaso que ha tenido en estos días para poder entrevistarse con Lula, ¿no? El hecho de apoyarlo a Trump al día siguiente de estar con el embajador norteamericano. Entonces, por supuesto, los demócratas, ¿qué hacen? Aprovechan. Bueno, ahora la base en Ushuaia, ahora viene un guardacosta norteamericano acá al sur. Bueno, no, pero no van a lo miran con una desconfianza inmensa. Este hombre es un riesgo en el sentido de que puede ir para cualquier lado. ¿No? Y con una falta, digamos, de visión para las necesidades argentinas impresionante. es total. Hoy hay una media sanción en donde prácticamente se le permite a las grandes corporaciones la utilización de insumos de todo tipo importados, con lo cual se tiende a ir destruyendo nuestra industria nacional. Bueno, eso hay que dejar que funcione un tiempito. No sé si han visto las encuestas de analogía de hoy o de ayer. No, eso. Muy interesante. La idea de la mitad de la población es, estamos mal, pero vamos bien. Nos va mal en todo, pero va a mejorar. La mitad de la población todavía piensa eso. Bueno, tenemos que ir trabajando para que esa mitad de la población se vaya reduciendo de la manera más rápida posible. ¿Qué es eso? Todavía eso no se ha logrado. O sea, los errores nuestros han sido tan grandes, que hay, yo siempre digo, decepción con nosotros, ¿no? Hay otros compañeros que hablan de enojo para con nosotros y nos tenemos que preguntar, ya sea que decepción, que es más suave, o enojo, que es más fuerte, ¿por qué ha sucedido eso? En el discurso de Cristina del otro día no aparece ningún análisis al respecto. Y tenemos que verlo, eso, tenemos que verlo. ¿Qué es lo que pasa con nuestro movimiento? ¿Qué logra? Que ¿Han visto el tema de quiénes apoyan a Milei? Hombres jóvenes que tienen nivel de primaria, no secundaria ni universitaria. ¿Han visto eso? Bueno, esa gente tiene que ser naturalmente votante nuestro. ¿Y por qué esos jóvenes?
porque no ven demasiada diferencia entre la situación que había antes y la situación que hay ahora. En cambio ven un señor que grita, que putea, que es como rupturista. Bueno, todos esos muchachos tendrían que ser nuestros, no lo Eh, son hoy. sí, Mujeres, ¿no? Porque las mujeres jóvenes están en contra de mi ley, sino los muchachos. eh. Porque también él encarna la figura del jefe de la patota, que, qué sé yo, que si le tiene que tirar un botellazo a alguien que no está con el grupo, se lo tira, lo Claro, insulta, y claro. entonces vamos con vos. Porque esto lo que muestra es la degradación por pérdida creciente de un lugar en la sociedad que reconozca a cada uno por el lugar que tiene. Exactamente, exactamente. Entonces, esa pérdida de ubicación, ¿dónde está parado cada uno? Que uno escucha, ve las formas, las relaciones, y realmente llama la atención. Muy cortito. Los carnavales de Buenos Aires, en Argentina, de la década del 40, 50 y 60, eran fiestas populares que no terminaban con muertos y botellazos, ni nada que se le parezca. Por supuesto, no estoy diciendo que sea el paraíso, hubiera sido, pero digo, había, ¿por qué? Porque la población, las personas, estaban ubicadas en un lugar y ese lugar lo sostenía y sostenía los vínculos. Bueno, esto, pero sí, no, todo es más difícil, Así todo es. es más difícil, más complicado, pero Ra- 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 requiere sobre todo, requiere una... Quiere hablar el compañero y Ramiro, no le dejamos hablar. No, está Sí, bueno, estoy escuchando con mucho, pero con mucho interés. Les pido disculpas que la primera parte, Ernesto, no te puedo escuchar porque ya todos saben que yo tengo un compromiso con la radio Universidad de Santiago del Estero a esa hora. Pero estaba escuchándolos con mucha, pero con mucha atención, tanto a Ernesto como a Jorge. Jorge, yo también escuché esa entrevista de Jorge Zayat que le hizo Navarro, espectacular, buenísima, que habla de las tarifas. Es tal cual lo explicás, Jorge. Qué memoria, te envidio, porque realmente es así. No, lo que yo quería por ahí colocar aquí, no como quien tiene como una cuestión más para problematizar, ¿no? Está bien que mucha gente, como dice Ernesto, hasta tiene enojo con el gobierno anterior, pero yo también quería ponderar que ese es un fenómeno que no ocurre únicamente en Argentina. Yo estoy en Brasil y por ahí tengo esa idea de verlo en los dos lados, y Lula está en la presidencia, está haciendo una presidencia relativamente buena. Nosotros siempre queremos más, lógicamente, ¿no? No nos conformamos, siempre queremos más, pero relativamente buena en un gobierno de coalición. No nos olvidemos que el vicepresidente, sin ir más lejos, fue dos veces contracandidato, no, una vez, perdón, fue al balotaje contra Lula, contra el propio Lula, fue en el 2006, fue decir, el 2006. En 2006 era gobernador de San Pablo y fue contra. Y ahora son, o sea, una coalición con muchos ministros de derecha, con mucha gente, digamos, diputados fisiológicos, esos que se venden al mejor postor, que están como ministerios porque tienen que formar esa base aliada. Y escucho los mismos cuestionamientos que se escuchan en Argentina. Y el bolsonarismo, el discurso del bolsonarismo, todavía es muy fuerte, a pesar de todo el fracaso que fue el bolsonarismo, el fracaso económico que fue el bolsonarismo, de haber llevado al desempleo a casi el 14% cuando lo toma casi en los números de Argentina en el 2015, que estaba en el 6%, con una inflación también que uno pudo controlar, con una caída del Producto Bruto, estancamiento del Producto Bruto Interno, inclusive en recesión técnica, y con muchísimos casos de corrupción.
Muchísimos, todos los días sale un caso de corrupción nuevo y corrupción de poca monta, se afanan la joya, ahora vieron que sacaron un perfume, no entregan el perfume, o sea, cosas, viste, digamos, de punga de alto estilo, pero de punga, o sea, digamos, no son solamente los grandes negociados que se puede esperar de algún retorno en alguna, no, de cosas, digamos, y parece que no le entra a la gente, a la juventud todavía el antifeminismo para esos sectores, digamos, muy, pero muy precarizados, es un elemento fundamental. Entonces, el que maneja un Uber, el que distribuye comida en una moto, el pequeño comerciante, todavía se sigue siendo, se siente identificado con este discurso loco, loquísimo del bolsonarismo que sigue todavía conquistando corazones. Y en este momento el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está con no me acuerdo el nombre, disculpe, tendría que googlearlo aquí, con la representante de una de las más grandes representantes de Alternativa para Alemania, nieta de nazis, y ahora está siendo investigada porque en enero tuvo conexiones con un grupo neonazi en Alemania. Y está todo bien. Y acá los diputados dicen, nosotros nos están metiendo presos porque queremos tener, por el sacrosanto derecho al uso de la palabra. El uso de la palabra para ellos es decir, en contra de las mujeres, en contra del movimiento LGTBI, decir que bandido, todos los del PT hay que matarlos a todos. Ese es el derecho sacrosanto que ellos están defendiendo a los gritos. Pero hay un sector de la sociedad, principalmente jóvenes, muchos de ellos que vienen del sector de la tecnología y de los videogames, que ya vienen, cuyas, digamos, subjetividades vienen siendo cooptadas desde mucho tiempo antes. Estamos hablando de un proceso que viene del 2004 y un proceso universal. Yo estaba viendo unas cuentas, perdón, yo ando siempre buscando el discurso de odio y me meto en todas esas cuentas. Mi tema de análisis es ese. Y a veces yo les digo la verdad, yo tengo que hacer mucha investigación para saber de qué están hablando. Entonces mostraban a uno, por ejemplo, que se peinaba todo, era medio supuestamente, según ellos, homosexual. Y el comentario en esta cuenta de Twitter era, cuando era joven jugaba a la Wii y no a la a la PlayStation, me imagino, ¿no? A la Wii y no o sea, una cosa, y todo relacionado con los videojuegos, todo relacionado, acá una emisora, la Joven Pan se llama, o sea, a lo mejor ustedes, a lo mejor Ernesto por tus investigaciones la viste nombrar, la Joven Pan, era una emisora de radio que hacía cosas, saben cómo sé, mucho peor. Entonces, todo el día eran bromas de mal gusto, todo ordinario, toda una porquería. Y de pronto empezó a perder clientes y se volvió a la extrema derecha. Y nosotros, nuestras FM progresistas, pasábamos música todavía. Y no se daban cuenta que la persona que estaba delante de una computadora 16 horas por día trabajando con tecnología necesitaba que le hablaran. Y no podía ver televisión. Y nosotros desesperados, ¿qué hacía la Red Globo? ¿Cuándo vamos a terminar con la Red Globo? Y le estaban entrando por una radio, que se convirtió en una radio que captó las subjetividades de mucha gente. Y les entraron por las redes sociales y nosotros perdimos en las redes sociales y venimos perdiendo feo en las redes sociales. Eso, como decía Ernesto Villanueva, ¿qué hacemos nosotros? Me parece que es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos organizamos nosotros? Y que más allá de la dirigencia, porque claro que yo creo que la dirigencia tiene un peso muy grande, pero creo que hay más que eso. Si nos quedamos solo en la dirigencia, nos quedamos en el tema local de Argentina, en un problema del peronismo, y cuando estamos viendo que es un problema que hay que verlo a nivel mundial, porque la derecha internacional, a través de sus diferentes gentes e institutos, ¿no? De Steve Bannon, ¿cómo es? Ellos se están organizando y entre ellos colaboran. Aunque no piensen iguales, no vayan a pensar que todos piensan iguales, tienen grandes diferencias entre ellos, muchísimas. La derecha en España es por ejemplo, es antisecesionista, quiere la España unida y que no, en el norte de Italia la derecha es secesionista, quieren separar, quieren hacer un país y entre ellos están perfectos, entre ellos dejaron eso de esa punta. Trump Digo, es nacionalista y este hombre Milei es todo lo contrario. exacto. Bueno, hoy justamente, hoy en esa columna hice una columna que se llamaba, la voy a trabajar un poco más, ¿no? Milei y la geopolítica de la cabaña del tío Tom, ¿no? Se cree que diciéndole sí amo, cómo no amo, sí amo, le van a dar algo, y no le van absolutamente nada. No, le van a dar un boleo en el tuje. Eh, eh,
Sí, Perdón, era eso. Y pido disculpas por no haber escuchado lo que dijo Ernesto. no, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y Bueno, bueno, ese es el contexto que también nos permite, leyendo la situación nuestra, del movimiento, entender la dimensión de Cristina, ¿no? Porque no es una situación de que, bueno, sale a confrontar y a dar respuesta para cada problema. Porque el sistema tal como se ha desarrollado y se sigue desarrollando, tiene una materialidad eh, licuada. Es decir, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está lo que se compra y se vende? ¿Y cuánto cuesta y cuánto cuesta hacerlo y cuánto cuesta comprarlo? Es decir, como hablaba hace un rato de los precios relativos del sistema de la ultraconcentración del capital y ultra capacitación de la ciencia y de la tecnología por sí misma, porque los desarrollos se van haciendo, o sea, no comienzan por una decisión que toma un científico y dice, vamos a hacer esto, no, empieza a hacer algo y de ese algo que empieza a hacer salen otros algo y no lo puede manejar. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Y qué papel y qué importancia, qué presencia tiene la humanidad? Entonces, ahí viene una cuestión muy pesada que, lógicamente, tratar eso en nuestra situación, la de Argentina, la de Brasil, es como un poco descabellado. Decir, bueno, pero vos estás hablando de la materialidad inmaterial y nosotros acá lo que estamos diciendo, muchachos, juntémonos porque nos quedamos sin nada. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta, a pesar de todo eso hay que tenerlo en cuenta y ir a los casos que vos estás mostrando. Es decir, acá pasa, hace 20 años más o menos, 20 y pico de años, empezó a ser un hábito como parte de la salida de la adolescencia en sus distintas ubicaciones de clase, la pelea, el alcoholismo y las barbaridades que pasan. Cosas que por eso se daba el ejemplo de los carnavales de Buenos Aires, de la Argentina, hasta la década de 60. No había botellazos, ni se peleaban por la compañera, era otra. Es decir, había una comunidad. Hoy la cultura no solamente va en contra de la comunidad, intenta desaparecer. No. Compañeros, ahí la consigna de Norberto era hasta las 9 de la noche. Sí, son las 9. Primero nos hemos pasado un poquito. Sería Bueno, interesante alguna otra reunión sobre la temática internacional, ¿no? Alguien que conozca la temática, que puede ser Cayano Blanco perfectamente, sí, ¿no? Que nos seguro. dé una visión ya no tan centradita en nuestro propio país, sino con una visión Ernesto, internacional. perdón, mi nombre es Ramiro. Yo pongo Cajino Blanco porque este es el Perdón. Zoom de la familia, ¿no? No sé. Perdón, Ramiro. Eh, en estos días, por ejemplo, es muy interesante el tema de las rebeliones universitarias en el mundo, que Sí, acá ni se las menciona. sí. Sí, No, si les parece a ustedes, podemos ver un tema que es un tema que mi especialidad un poco, es el tema del discurso del odio, porque esto es una cosa que se viene trabajando así, de forma, digamos, fuerte y sistemática en Argentina desde 2012. Te viene un poco desde antes, No, pero desde que se hace una cosa masiva, y en Brasil desde 2014, desde 2014. Y ya estamos hablando de 12 y 10 años. Es claro. mucho, es mucho. Por eso cuando uno dice, eh, eh, y eso va, por más que hay gente, por ejemplo, el chico que tiene hoy 21 años, no voy a decir menos, 21 años, que votó por primera vez en un presidente, eh, bueno, pero no sabía qué pasaba en 2012. Bueno, pero todos estos discursos van dejando, Ernesto lo va a entender perfectamente, sedimentos en la sociedad. Y nosotros no lo vemos, pero a partir de ahí se construye, porque es como que está
es algo que está, no sabemos. Entonces, cuando yo digo la porota, posiblemente los que venimos, sabemos que se referían así a la porota a Cristina hace 10 años atrás. Un chico a lo mejor no sabe, pero seguramente ya sabe que de política dicen la porota, debe ser Cristina. Ya enseguida hace el clic. Por más que eso es un término que no se use más, ¿no? Que no esté más en uso ahora. Y esa cuestión, ¿no? De lo que decía Jorge, también de la violencia, cómo ellos lo van trabajando en la discursividad. Es un tema, me parece muy profundo, porque si uno ve los posts de Milei y de los que están ahora con Milei, es todo. Milei destruye jornalista, Milei mea no sé qué, ahora los va a mear no sé quién. ¿Viste? Siempre es la idea de aniquilar al otro y además ahora, a diferencia de lo que era anteriormente, humillarlo, ¿no? O sea, ahora humillarlo, porque no es lo mismo, ¿viste? Eh, acabar con que mearlo, porque mearlo es la sumisión y la humillación también, ¿no? La cosa, y así como ellos van trabajando todas los enunciados que tienen, ¿no? Y van creando esa espiral de violencia, esa espiral de violencia dura. Digo, eso me parece que es una cosa para entender. Por ahí nosotros tenemos una cierta lógica, digamos, más racional, más política, y ellos van hacia un lado bastante, apuntan hacia lugares más salvajes. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿También tenemos que entrar en esa? ¿Será que, porque Exactamente. entonces, el amor vence al odio es No, una consigna que tiene que hacerse performática. Hay que construir ese amor. No es que no. porque yo diga eso ya está dado. Sí, perdón, Paulina, discúlpame. Quería comentar que yo recibo muchísimos mensajes de compañeros nuestros que son muy violentos, son muy odiosos, y esa manera de decir, si alguien en una discusión dijo un argumento mejor que el otro, aparece en el título como lo demolió, fulano demolió al otro, lo destruyó, ya se convirtió en algo que los excede a ellos, aunque son los reyes de eso, ¿no? Pero muchas veces llama la atención esa discordancia nuestra entre el amor vence al odio y alguna clase de mensajes, que son bastantes, no son rarezas. Ah, sí, sí. Así, ahí es cierto lo que vos decís, que es también una cosa de época a la que no escapamos tampoco nosotros. Otra cosa, Paulina, que ya con esto no prometo no decir más nada, pero qué bueno lo que estás diciendo. Hace 2 años atrás presenté una ponencia en un Congreso de México, esto para que vean que lo tuve que estaba ahí, ¿no? No es porque, mira, presenta ponencia en un Congreso de México, no, nada del otro mundo. Acerca del discurso de odio, pero entre compañeros antialbertistas, porque era la misma lógica en contra del peronismo, solo que ahora de peronistas en contra de albertistas. O sea que, de alguna manera, ya había mucha gente que lo venía diciendo, ¿no? Creo que Dante López Forés fue uno de los primeros que lo advirtió. Cuidado que tenemos gente que se hace pasar por compañero para que nos peleemos y no son compañeros, están siempre. Entonces, de alguna manera, como que tenemos algunos infiltrados entre nosotros que siempre van a buscar el tema para estar crispando las discusiones y no dejándonos pensar y no dejándonos organizar. Porque también eso es parte de la política, o sea, cómo me organizo yo, pero también cómo desorganizo al otro, ¿no? Eso lo tienen, ellos tienen, uno de los primeros libros que ellos leen es El arte de la guerra, aunque les parezca mentira. Usaste una palabra que a mí me viene mucho últimamente, la crispación. Hay un fomento de un estado de crispación, de indignación continuada, de exaltación, y nos pasa a nosotros también, que a veces nos impide pensar. Porque ahora, esa crispación, hoy por hoy, nos perjudica a nosotros. Yo no digo que siempre nos perjudica, hoy nos perjudica porque nos aísla. Y nosotros hoy no somos la mayoría. La crispación impide el diálogo. Si nosotros fuera el 70%, bienvenida a la crispación, esa es la verdad. Pero con esto es imposible acercarse a demás, son círculos cerrados. Antes de que se comience a discutir, es muy interesante. Por ejemplo, alguna de las críticas que ha recibido Cristina es, ay, vos no hiciste tal cosa en tal momento. ¿Qué mierda me importa eso?
¿Tiene razón o no tiene razón en lo que dice? Puede ser alguien totalmente idiota que esté diciéndonos algo con total razón. Ah, no, pero hoy las falacias ad hominem están, pero Tremendo. permanentemente, que impiden cualquier discusión. Sí. Bueno, yo insistaría, porque ya es un poquito más tarde de lo que habíamos quedado. Creo que varios nos tenemos que... No sé, Norberto, no sé si está. Norberto, no. Está Roberto. muteado, no sé si está, pero está conectado, por lo menos informáticamente está con nosotros. Bueno, Sí. quedamos Sí, a la porque espera terminando. de que él nos convoque de nuevo Sí, para algún otro tema, que puede ser discurso de odio, tema internacional, en fin. me parece ¿Cómo no? Nos interesante lo vemos. de Ramiro, es decir, Sí. lo Nos vamos vemos. preparando. Dale. Ahí está. Ahí está Gracias a Norberto. todos por Bueno, la participación. Bueno, Bien. Ahí adiós quedamos. y un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, igualmente. Gracias, un abrazo a todos. Que Igualmente. tengan una noche excelente. Hasta la próxima. Gracias, Roberto. Gracias. Abrazo. Adiós, Paulina. Adiós, Ramiro. Un abrazo, Ernesto. Grande Ernesto. Chao. Roberto. Y nada más, nada menos que a Paulina. ¿eh? Chao. Nos volvemos Chao. a encontrar. La joya de la Bueno. noche. Bueno. Bueno, hasta pronto. Chao.